Estamos en la lección 601. No la cambié en la pantalla, pero es 601. Y estamos estudiando el libro de Efesios. Este libro de Efesios, como pueden ver, es maravilloso porque toca una serie de temas interesantísimos para nosotros en la edad de la iglesia. Esta es una de las 4 epístolas que escribe el apóstol Pablo desde la prisión en Roma. Y estas pues llevan una cantidad de información para nosotros que somos la iglesia. Toda la información que Dios nos da a nosotros es para nuestro bienestar, para que nosotros sepamos cómo Él hace las cosas y cómo a través de su palabra nos bendice, cómo teniendo una relación íntima con Él por medio de la palabra de Dios, que es la mente de Cristo. O sea que no estamos en una religión, sino estamos en una relación con Dios por medio de su palabra. Y lo interesante es que Él quiere que todos nosotros sepamos todo el consejo divino. O sea que aquí no hay jerarquías. Aquí no hay la curia y los laicos. No, todos somos hijos de Dios por igual. Y todos somos sacerdotes del Dios Altísimo porque de esa manera Él lo ha diseñado. ¿Por qué? Porque en el momento que nosotros creemos en el Señor Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, nacemos espiritualmente y somos hijos de Dios. Dios Padre es nuestro Padre y tenemos un Padre espiritual y un Padre natural, que es nuestro Padre de la familia que nosotros provenimos. Entonces ahora tenemos acceso al trono de la gracia a través del Señor Jesucristo y ahora podemos ver lo que antes no veíamos. ¿Y cómo lo puedes ver? Por medio de su palabra. Las cosas espirituales, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han salido del corazón del hombre, son las cosas que Dios ha preparado para los que lo aman. Entonces, una vez que nosotros nacemos espiritualmente, ahora podemos crecer espiritualmente. Y para crecer, pues tenemos que hablar el idioma espiritual. El idioma espiritual tiene que ver con la palabra de Dios que se discierne a través del Espíritu. Y por eso, pues, antes de nosotros iniciar nuestras clases, siempre nos cercioramos de estar llenos del Espíritu Santo, de no caminar en la carne. Caminar en la carne significa que estamos en pecado. Pecado quiere decir desobediencia. Entonces nosotros confesamos esa desobediencia en la intimidad de nuestra alma y en ese instante estamos llenos del Espíritu Santo y podemos comprender la porción espiritual de la Biblia. La Biblia tiene 2 capas, una natural y una espiritual. La espiritual es para los hijos de Dios y solamente se puede adquirir por medio de la plenitud del Espíritu Santo. Entonces, antes de iniciar, vamos a tomar un minutito como sacerdotes del Dios Altísimo que somos para hacer uso de 1 de Juan 1:9, que nos dice: si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo de perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Tomemos esa iniciativa entonces y después de eso le damos inicio a la clase. Amado Padre, en conjunto te damos las gracias por el privilegio extraordinario que nos das de permitirnos atesorar tu poderosa palabra en nuestros corazones. Te pedimos que el Espíritu Santo nos rete con todas las cosas que vamos a estudiar y te pedimos que nosotros sea para la producción máxima de las obras de bien divino que tú preparaste de antemano para que anduviéramos en ellas. Te lo pedimos todo para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bien, estamos hasta la fecha. Después de 600 lecciones estamos en Efesios 2:15. Como ven, hemos avanzado tremendamente. Solamente los primeros 2 capítulos en 600 horas de enseñanza, porque esto contiene una cantidad enorme de conocimiento para nosotros. Ahí tienen ustedes en el español que dice: aboliendo en su carne, hablando del cuerpo de nuestro Señor Jesucristo en la cruz, la enemistad. La ley de los mandamientos, que es la ley mosaica de los mandamientos expresados en ordenanzas para crear en sí mismo de los dos, del judío y del gentil, un nuevo hombre, estableciendo así la paz. No solamente establece la paz entre el judío y el gentil, sino entre la raza humana que cree en el Señor Jesucristo y Dios, ¿okay? A través del cuerpo de Cristo. Entonces, como ustedes pueden ver aquí, hemos partido de esta palabra ley, que se refiere a la ley mosaica, ¿verdad? Perdóname un segundito, la ley mosaica que ven aquí, ¿no pueden ver la flechita en la pantalla? Bueno, esa es la ley mosaica que es expresada con los mandamientos. Y aquí tenemos la ley aquí abajo que es nomos, pero aquí está escrita con la N al final porque está de acuerdo pues con todo el contexto que se encuentra aquí. Y después habla de entolon. Entolon quiere decir los ordenanzas. Entolon son ordenanzas. Entonces, la ley expresada en ordenanzas. Con eso entramos a ver lo que es la ley mosaica. Y lo primero que nos damos cuenta es que nosotros no estamos bajo la ley mosaica. Nosotros estamos bajo una ley superior en el transcurso de la edad de la iglesia.
Nosotros estamos bajo la ley del Espíritu de vida y de verdad. La ley mosaica pertenecía al Antiguo Testamento, pertenecía a un sacerdocio especializado, como lo pueden ver aquí, y solamente la familia de los levitas varones podían ser sacerdotes para llevar al pueblo a través de estos rituales a conocer a Dios. Y a través del todo el tabernáculo hablaba del Señor Jesucristo. Entonces ellos aprendían acerca del Mesías, que era el Señor Jesucristo, que es el Señor Jesucristo, a través de estos rituales. Ahora nosotros no estamos bajo la ley mosaica, sino bajo una ley superior. ¿Por qué? Porque Jesucristo, que es el Mesías de Dios, el Cordero de Dios, cumplió con la ley. Y ahora nos da algo mejor. Entonces, lo que comenzamos a ver la semana pasada, bueno, hace 3 semanas ya, en 3 lecciones separadas, vimos lo que es la ley mosaica, y vimos que se compone del código número 1, que son los 10 mandamientos, que es el decálogo, el número 2, que es el código de las ordenanzas, y código espiritual de Israel, y tercero, el código número 3, que son los juicios que van saliendo por medio de la aplicación de la ley mosaica, y tienen que ver estos con la parte que rige a una nación. Y entonces también les enseñé la semana pasada el asunto de los recipientes de la ley mosaica. La ley mosaica, miren, cuando vino nuestro Señor Jesucristo, Él vino a cumplir la ley. Y eso fue precisamente lo que hizo antes de ser llevado a ser juzgado por medio de los fariseos y los saduceos, que lo odiaban porque Él los desenmascaraba, como hemos estudiado, en frente de todo el pueblo. Resulta que estos fariseos venían y decían ciertas cosas, y nuestro Señor Jesucristo los desenmascaraba diciendo que ustedes son unos hipócritas. Ustedes pintan de blanco el mundo que está lleno de osamenta. Ustedes son personas, unas víboras, les dice. Entonces, ¿qué fue lo que vimos? Primero que todo, lo que nos damos cuenta es que los recipientes entonces de la ley mosaica son, primero que todo, esta fue dada a la nación de Israel, que es la primera nación cliente de Dios, en el año 1440 a.C. La ley se le dio a Moisés, se le dio en el monte Sinaí. Dios habló con Israel 10 palabras con todo el pueblo, el decálogo. Y después, por 40 días, se la pasó hablando con Moisés, dándole instrucciones a Moisés. Pero todo es para el pueblo de Israel, que fue separado por Dios dentro de las naciones paganas para establecer su embajada en la faz de la tierra, su nación. Y Él no quería que ellos se metieran con ninguna religión pagana, no quería que hubiera ningún contacto con las naciones paganas, porque Él sabía que estas naciones paganas se iban a infiltrar al pueblo de Israel y finalmente lo iban a destruir y iban a llevarlo a la diáspora. Entonces, eso es la ley mosaica. Segundo, la ley mosaica nunca fue dada a los gentiles. Los gentiles son todas aquellas personas que no son judíos. Hay judío y hay gentil. Para ser judío tienes que tener los genes de Abraham, Isaac y Jacob. Y hay muchísimas personas que tienen esos genes, porque resulta que a través de las diásporas, que son las dispersiones del pueblo judío, los judíos se han mezclado con los pueblos gentiles. Y si hay una sola gota de sangre judía en una persona, esa persona es judía, señoras y señores. Entonces, hay judíos y hay gentiles. Así es que ve Dios al mundo. Y dentro de los judíos hay todas las razas y todos los idiomas. Y dentro de los gentiles hay todas las razas y todos los idiomas. Simplemente, ¿okay? Por la mezcolanza que ha habido tan tremenda, y claro está, ellos siguen siendo pues los elegidos de Dios. Y tercero, la ley mosaica nunca se le dio a la iglesia. Nosotros somos la iglesia. Nosotros somos la iglesia. Permítanme pasarles rápidamente aquí. Les voy a hacer una línea de tiempo para que ustedes vean pues lo que es la organización histórica a través de la oikonomía, así se llama en el griego, la oikonomía, que es la administración de la historia de Dios. Dios administra la historia de esta manera. Esta es una línea de tiempo comenzando con Adán y Eva, ¿verdad? Aquí está Adán y Eva, y esto comienza la época de los gentiles, que era la época patriarcal, de los patriarcas. Después viene, con el llamado de Abraham, viene el establecimiento de Israel. Israel, él es el padre de Israel, y Moisés es el padre del pueblo judío. Viene nuestro Señor Jesucristo a redimir a los suyos, y nuestro Señor Jesucristo es rechazado. En un periodo de 33 años viene en unión hipostática. Unión hipostática quiere decir la unión de Dios y el hombre en una sola persona para siempre.
Aquí pasan 2000 años de historia. Aquí pasan 2000 años de historia. Dios para el cronómetro para Israel. Ese es Israel con su sistema ritual de enseñanza. Viene el Señor Jesucristo, es rechazado y finalmente es entregado para ser crucificado. 50 días más tarde, en el día de Pentecostés, aquí se los pongo, Él viene y establece lo que se llama la iglesia, que somos nosotros. Ya la iglesia lleva 2000 años, señoras y señores, infundada. Después de esto, regresa nuestro Señor Jesucristo a la faz de la tierra. No, perdón. Después de la iglesia viene la tribulación, cumpliendo la 70ª semana de Daniel, que se encuentra en el Antiguo Testamento. ¿Okay? De Daniel. Y esos son 7 años. A la mitad se pone en el templo la abominación de la desolación, y este es el tiempo de la depuración de Israel. Y finalmente regresa el Señor Jesucristo para gobernar, para gobernar en el milenio, que es el reino milenario de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros estamos en esta edad. No estamos en Israel, no estamos en la época de los patriarcas, ni estamos en la tribulación, eso viene después. Y después vamos a regresar con el Señor Jesucristo al milenio, a gobernar con el Señor Jesucristo de acuerdo a tu crecimiento espiritual y tu producción espiritual. Muy importante, porque esto te da un norte hacia dónde dirigirte. La vida cristiana es interesantísima porque Dios tiene grandes recompensas para los que lo aman, para los que quieren tener una relación íntima con Dios, no a través de los golpes de pecho y la religiosidad y nada de eso, que yo soy más beato que tú y que yo no hago ciertas cosas y que yo me porto muy bien y que Dios me tiene que bendecir por lo bueno que soy, ¿okay? Porque eso no es así. Tienen que entender lo que dice la palabra de Dios para saber de qué se trata. Entonces, la iglesia, que es este segmento al cual nosotros pertenecemos, no recibe la ley mosaica. Eso es para Israel, para otra dispensación diseñada por Dios. Dispensación es otra administración histórica del tiempo. Entonces, eso se lo enseñé la semana pasada. Y también les enseñé las limitaciones de la ley mosaica. Y en las limitaciones de la ley mosaica nos dimos cuenta de 9 puntos importantes. Primero, que la ley mosaica no puede justificar a nadie ante Dios como un sistema de obras. En otras palabras, no importa lo bien que tú te portes, tú no vas a poder entrar al cielo por medio de tus propias obras. Haciendo la ley mosaica, que es la ley que se le dio a los judíos. ¿Okay? No puedes entrar, Dios no te va a permitir entrar porque la ley mosaica no salva. La ley mosaica simplemente apunta hacia el pecado. Segundo, la ley mosaica no puede proveer la salvación eterna, que es lo que les acabo de decir en estos momentos. Después de esto, nos damos cuenta que la ley mosaica no puede proveer la plenitud del Espíritu Santo, la cual nosotros necesitamos. Cuando Dios nos dice a nosotros, caminen en la luz, caminen en el Espíritu, se está refiriendo a la plenitud del Espíritu Santo. Nosotros no podemos hacer la vida espiritual en la carne. El que está en la carne, dice la palabra de Dios, no puede agradar a Dios. Dios es espíritu y el que la adora debe adorarla en espíritu y en verdad. Eso significa que tiene que estar lleno del Espíritu Santo para poder entender la parte espiritual y para poder servir a Dios. Se acaba entonces la religiosidad y los golpes de pechos y toda esa babosada que no tiene que ver nada con el asunto. Tercero, vemos que entonces no puede proveer la plenitud del Espíritu Santo necesaria para la ejecución de la vida espiritual. La carne no puede hacer la vida espiritual. La carne es débil. No hay una sola persona perfecta con la excepción del Señor Jesucristo. Ninguno de nosotros es perfecto. Todos nosotros tenemos una naturaleza pecaminosa que nos incita a desobedecer, a pecar. Cada quien tiene su área de fortaleza, su área de debilidad y sus patrones hacia la lujuria o hacia el ascetismo, que son los golpes de pecho y el legalismo, etc. Entonces, número 4, vemos que la ley mosaica no puede resolver los problemas de la naturaleza pecaminosa y de la muerte espiritual en el momento de nacer. Esa naturaleza pecaminosa fue heredada de Adán, ¿okay? De Adán. Nosotros heredamos de Adán, porque todos nosotros venimos de Adán, de los genes, ¿verdad? De los cromosomas de Adán, nosotros recibimos la imputación de la naturaleza pecaminosa humana, porque él desobedeció y se la pasa a toda la raza humana. Entonces, cuando nosotros nacemos no solamente con este problema genético, de tener la imputación del pecado original de Adán que nos condena de paso, sino que además el pecado original de Adán es imputado a nosotros en el momento de nacer. Entonces, de nuevo, permítame ponerles aquí en el pizarrón cómo es que funciona. En el momento que nace un bebé, ¿verdad? Aquí tienes al bebé,
El bebé, esa es la carne, es la parte biológica, es la vida biológica. La vida biológica, la carne. El alma es la vida del alma, la vida del alma. Y cuando Dios en el momento de nacer le imputa la vida del alma a la vida biológica, es la vida humana. Es ahí donde está la vida humana, el soplo de la vida. Aquí para que este bebé venga, 23 cromosomas fueron ofrecidos por la madre a través del cuerpo polar. Se quitan 23 cromosomas que no sirven y ella está lista para recibir la semilla del hombre. La semilla del hombre se conoce como en el griego como el esperma. Esperma. Y nosotros lo conocemos como el espermatozoide, que tiene 23 cromosomas. Entonces aquí está el óvulo de la mujer y aquí está la esperma del hombre. Y aquí es donde viene el pecado original de Adán. Y esto es lo que transmite la vieja naturaleza pecaminosa y el pecado original de Adán. Cuando estos dos se unen, de los dos sale un bebé, una nueva criatura. Con el pecado original de Adán y los 23 cromosomas de la mujer, entonces viene con alma y cuerpo. Alma y cuerpo, pero espiritualmente muerto. No tiene relación con Dios porque espiritualmente no puede tener la relación por el pecado original de Adán. Entonces ahora esta persona tiene que creer en el Señor Jesucristo, tiene que creer en el Mesías para que pueda nacer espiritualmente. En el momento que cree en el Señor Jesucristo, nace espiritualmente, ahora tiene alma, cuerpo y espíritu y es una nueva creación. Ahora sí puede tener relación con Dios y puede entender las cosas espirituales, pero de otra manera no puede. Entonces todos nosotros pecamos y no hay uno que pueda superar la perfecta ley de Dios. La ley de Dios es perfecta, simplemente. Nadie la puede superar. ¿Por qué? Porque nosotros somos imperfectos. No hay una sola persona perfecta. Entonces, de esa manera nosotros podemos entender lo que Dios está haciendo. Entonces, el factor, hay otra cosa que la ley mosaica no puede hacer. Él no puede resolver los problemas de la naturaleza pecaminosa humana, imputada de Adán, y de la muerte espiritual en el momento de nacer. Ahí tienen las dos cosas unidas. No puedes, tú no puedes con la carne. Tú puedes decir que no voy a volver a pecar. Cada uno tiene un pecado favorito. Y dice, no lo vuelvo a hacer. Pero pasa el tiempo y se llena la represa y tarde o temprano, por la debilidad, caes. ¿Qué creen ustedes que puede ser un pecado que la persona pueda caer? Ustedes sabían, por ejemplo, que una persona que piensa mal de otra persona comete un pecado, y hay personas que tienen esa tendencia a pensar mal de otra persona o a juzgar a las personas. Constantemente están juzgando a las otras personas. Hay personas que tienen, la habilidad es el sexo. Constantemente están pensando en el sexo. ¿Okay? Otras personas que están pensando nada más en comer. Ya no comen lo normal, ya no comen un poquito más porque me gusta comer. Claro está, todas las cosas tienen sus resultados, todas. Dios dice, no comas en exceso porque eso es pecado. ¿Por qué te dice eso? Porque Él te ama y quiere que tú estés bien, ¿verdad? O sea, Él nos ama a nosotros, ese es el asunto. Que Él nos ama y Él quiere nuestro bienestar. Y Él quiere, por ejemplo, que las relaciones sexuales se hagan dentro del matrimonio. Maravilloso, Dios lo diseñó de esa manera, ¿verdad? Lo que pasa es que nosotros necesitamos tener más información para lograrlo. Nadie es perfecto. No van a ver, porque aquí no hay ningún santurrón ni ninguna persona perfecta, porque si no, no necesitáramos a Cristo. Todos nosotros somos pecadores. Todos dije nosotros. No estoy aquí que el pastor dice que no. No, el pastor también. ¿Okay? Entiéndanlo. Entonces, aquí nadie es perfecto. Lo que tenemos que saber es que todo el mundo tiene una área de debilidad y una área de fortaleza. Entonces, el asunto es que la ley mosaica, que es la que se le da al pueblo de Israel, no puede resolver los problemas de la naturaleza pecaminosa, de las tendencias que tienes. Quinto, el factor de la igualdad de la iglesia no existía bajo la ley mosaica. ¿Qué significa el factor de igualdad? Bueno, que en el Antiguo Testamento solamente podían ser sacerdotes los hombres de la familia de Leví. ¿Okay? O sea que estamos hablando de ciertas personas y solamente hombres, y el sumo sacerdote, por ejemplo, no podía tener ningún tipo de defectos, etcétera, para hacer las obras de eso. Bueno, en la edad de la iglesia, todos nosotros somos sacerdotes, tanto el hombre como la mujer. Hay un factor de igualdad. Nación santa, pueblo escogida, real sacerdocio, para anunciar las virtudes del que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. O sea que todos nosotros somos sacerdotes, todos nosotros somos embajadores de Cristo, no hay diferencia alguna. La única diferencia que existe en la edad de la iglesia, señoras y señores, es que hay personas que crecen y conocen a su Dios y otras que no. A los creyentes, nada más, no estamos hablando de los que son creyentes. Porque dicen, ¿sabes qué? Yo voy a conocer a mi jefe, a mi Señor, a mi Creador, lo voy a conocer, yo quiero conocerlo.
¿ok? Entonces toma la decisión de conocer a su Dios Todopoderoso y ahí es donde vienen las bendiciones. Él comienza a vertir bendiciones sobre tu vida porque Él no te bendice si no tienes la capacidad necesaria para recibir las bendiciones. Si no tienes capacidad, solamente vas a recibir la bendición que solamente tu capacidad puede aceptar. Y cuando yo hablo de capacidad, señoras y señores, yo les he hecho esto, se lo he dicho anteriormente. Miren, en esta tapita, si ustedes ven esta tapita aquí, con gallo y todo, esta tapita solamente tiene una capacidad diminuta. Dios te llena esta tapita. La capacidad que tú tengas te la llena de bendiciones. Si tú tienes esta capacidad, te llena esto. Si tu capacidad es del tamaño de una piscina, te llena. Me explico, cada vez que tu capacidad incrementa más, Él puede vertir más bendiciones. Él no tiene límites en las bendiciones que te puedan dar. El que tiene límites somos nosotros. ¿Y cómo adquieres la capacidad? Con la palabra de Dios, conociendo la mente de Cristo. Nosotros somos el cuerpo y Él es la cabeza. Las instrucciones las recibimos nosotros del cuerpo. Esto no lo puedes inventar tú. O sea, no hay otro sistema. O sea, no lo traten de inventar porque no existe. Él nos bendice a nosotros de acuerdo a nuestra capacidad. La capacidad es adquirida por medio de su palabra. Entonces, y nadie tiene que depender de otra persona para tenerla. Es tú y Dios. Tú y tu Señor. Y Dios provee a las personas preparadas para alimentarte, porque Él da los dones espirituales. Nadie se los gana, nadie se los merece, nadie trabaja por ellos, Dios los da. Pues bien, entonces, sexto, vemos que la ley mosaica nunca proveyó lo necesario para la morada de la Trinidad en el cuerpo de todos los creyentes. La morada de la Trinidad era aquí. Aquí residía el Padre cuando venía en la nube de humo, ¿verdad? Y Jehová, y claro está el Espíritu Santo. Nosotros tenemos el Espíritu Santo, nosotros somos el templo del Espíritu y ahí reside el Padre y reside el Hijo en nosotros. O sea que, y es el lugar de reunión como hemos estado estudiando con el Señor. Entonces, pero la ley mosaica no pudo hacer eso. Después, el punto número 7 es que la ley mosaica nunca proveyó lo necesario para el bautismo del Espíritu Santo. El bautismo del Espíritu Santo ocurre en el momento de tu fe en el Señor Jesucristo. Cuando crees en el Señor Jesucristo, eres bautizada con el Espíritu Santo y como persona bautizada por el Espíritu Santo, ahora tú eres hijo de Dios. Entonces, número 8, la ley mosaica nunca proveyó lo necesario para la disponibilidad constante del poder divino. Nosotros tenemos acceso al poder divino en el Espíritu. Cuando nosotros confesamos nuestros pecados, tenemos acceso. ¿Cómo ustedes ven el teléfono? ¿Verdad? ¿Lo ven? Si el teléfono está apagado, no tengo acceso. Si está prendido, tengo acceso, puedo marcar, puedo comunicarme con Dios, pero si está apagado no me puedo comunicar. ¿Y quién es el que tiene el teléfono? El espiritual, el que nació de nuevo. La persona que tiene teléfono es aquella persona creyente. El incrédulo no tiene teléfono, no se puede comunicar con Dios. El creyente lo tiene, la mayor parte de los creyentes cuando pecan apagan el teléfono. ¿Okay? Si apagas el teléfono no tienes comunicación y se acabó la comunicación que tú tenías con Dios. Entonces eso hay que tenerlo en mente. Noveno, la ley nunca proveyó lo necesario para la dispensación de las tendencias históricas sin profecía. Nosotros vivimos en la edad de la iglesia en un tiempo donde no hay profecía. ¿Okay? Las profecías terminan con Israel. Hay una sola profecía que es el fin de la edad de la iglesia. Pero todas las profecías tenían que ver con el Antiguo Testamento. Ya nosotros tenemos, ¿por qué no tenemos profecía? Porque no la necesitamos. Porque nosotros tenemos el canon de la Escritura, toda la instrucción divina por escrito. Ya, todo. Aquí no se le puede agregar nada. Que no le vengan a decir ustedes que anoche me habló Dios y me dijo tal y tal cosa y que aquí había un enfermo y que yo le iba a curar, porque no, eso es mentira. No van a creer eso. ¿Okay? Eso es pura babosada y eso es para la gente que no conoce la palabra de Dios. ¿Okay? Y que si le das, otra cosa que utilizan mucho es que si le das a la iglesia, Dios te va a bendecir de acuerdo con lo que le das a la iglesia. Si le das $1,000, te va a dar $10,000. Mentira. No te van a dar nada, te están utilizando. ¿Okay? Eso no es asunto de ni utilizar la ley mosaica con Malaquías para decirle a la iglesia que le estás robando a la iglesia si no das el 10%. Eso no tiene que ver nada con nosotros. Cada uno dé como propuso en su corazón, dice la palabra de Dios. No con tristeza ni por obligación, porque Dios ama al dador alegre. Eso no lo utiliza. Eso es 2 Corintios 9:6. Esta nunca la dicen y pertenece a la iglesia. Bueno, de todas maneras, no me quiero desviar porque esos son los puntos importantes. La ley nunca proveyó lo necesario para la dispensación de las tendencias históricas sin profecía. Había en el Antiguo Testamento profecía, en el Nuevo Testamento es tendencias históricas. ¿Qué significa eso? Que hacia dónde se dirige el creyente en su crecimiento espiritual, se dirige la iglesia. Cuando hay un eje de creyentes maduros en la iglesia, Dios prospera. Cuando el eje disminuye, viene la catástrofe, como nos los indica la historia de Israel.
Cuando el pueblo se alejaba de Dios, le caía maldición, y cuando se acercaba a Dios, le caía bendición, porque esa es su política. Y después, también, todo esto se los he dado, solamente estamos pasando revista, y nos dimos cuenta que la humanidad del Señor Jesucristo está relacionada a la ley mosaica. Claro, porque Él es el Mesías. Entonces, debido a que nuestro Señor Jesucristo nació judío por la raza de la línea del real de David, del rey David, entonces la humanidad del Señor Jesucristo en unión hipostática, de nuevo es la unión de Dios y el hombre, en una sola persona para siempre, mantuvo la ley perfectamente. Era el único que podía mantener la ley porque era Dios, era el Hijo de Dios, Él era perfecto y no tenía naturaleza pecaminosa. ¿Por qué es tan importante Jesucristo? Porque cuando la Virgen María ovula y viene el cuerpo polar y meiosis y bota 23 cromosomas malos, ¿de quién recibe ella la esperma? No del hombre, de Dios. Dios hace 23 cromosomas, se lo pone a la Virgen María y sale nuestro Señor Jesucristo con alma, cuerpo y espíritu. Porque no tiene el pecado original de Adán, porque no tiene el espermatozoide humano. Tiene el que Dios preparó de antemano para él, para ella. Entonces Él es el único que puede hacer todo esto. El único perfecto que existe en la raza humana es el Señor Jesucristo. Entonces, y Él mantuvo la ley perfectamente durante su primer avenimiento y encarnación. Entonces, el punto número 2 que les di es que Cristo condenó las distorsiones legalistas de la ley mosaica y a los fariseos que patrocinaban tales prácticas, porque lo que hacían ellos es que cargaban con el pueblo con grandes cosas adicionadas a la ley, ¿verdad?, para distorsionar la ley. Resulta que Dios a nosotros nos da todo por su gracia, no por lo que nosotros hagamos. Entonces Cristo es el único que colmó la ley mosaica. Él vino a cumplir la ley en su totalidad. Y cuarto, Cristo es el fin de la ley mosaica en lo que se refiere a la rectitud de los que en Él creen. Cuando hablamos de la rectitud divina, todos nosotros tenemos una rectitud que es inferior a la rectitud de Dios. Es una rectitud humana. Y en el momento que nosotros creemos en el Señor Jesucristo, recibimos la imputación de la rectitud divina. Y funciona de esta manera. Aquí, en este cuadrito que les pongo aquí, está la rectitud humana. Esta es un ducto donde la gracia de Dios baja, ¿verdad?, y las bendiciones de Dios bajan hacia el hombre. ¿Okay? Y aquí está la justicia de Dios. Y Él imputa su rectitud perfecta a nosotros en el momento de creer en el Señor Jesucristo. Nosotros tenemos una rectitud imperfecta. O sea, nuestra rectitud es comparable con las demás personas. Pero la rectitud de Dios es perfecta. O sea, nosotros no podemos alcanzar la rectitud de Dios por nuestras obras. Porque de fábrica venimos dañados de fábrica. ¿Sí se dan cuenta? Nosotros venimos con problemas de fábrica. Y nunca, no importa cómo te comportes, vas a lograr tener la rectitud divina, que es la justificación. Recuerden, yo les he dicho que la palabra que utiliza el griego es dikaiosune, que quiere decir rectitud o quiere decir justicia. Dikaiosune, la misma palabra. Y tenemos que Dios es el que nos da a nosotros su rectitud en el momento de nuestro nacimiento espiritual. Ahora, ¿por qué es importante? ¿Por qué es importante la confesión? Porque cuando tú confiesas tus pecados, ya eres hijo de Dios, para andar en el Espíritu, ahora estás funcionando con la rectitud perfecta de Dios. Pero cuando tú estás en la carne, estás funcionando con tu rectitud que es imperfecta. Entonces, cuando el hombre espiritual está activado, la rectitud divina está activada. Cuando el hombre natural está activado, la rectitud imperfecta del hombre está activada. Ahora te vas a medir con las demás personas, a ver quién es el más recto y el más justo, ¿verdad? Eso no es lo que Dios quiere, porque Dios es superior a todos nosotros. Entonces, Él fue el único humano que obedeció la ley mosaica perfectamente, y la rectitud que nosotros tenemos es superior a la de la ley mosaica. Entonces, el creyente de la edad de la iglesia tiene un grado mayor de moralidad del que pudo existir con la ley mosaica. Entonces, la referencia aquí, si ustedes ven esta línea de tiempo, es que las personas que se encuentran en la iglesia tienen un grado mayor de rectitud que las que tenía Israel en este lado de aquí. ¿Por qué? Porque ellos no tenían la plenitud del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo todavía no había sido dado, porque Jesucristo todavía no había pagado por los pecados. Entonces, eso es lo que tenemos aquí y tenemos que recordarlo para saber de qué se trata. Como ustedes pueden ver, a medida que nosotros vamos conociendo la palabra de Dios, ¿qué ocurre? Que vamos entendiendo cómo Dios funciona. Nuestro Padre nos deja saber cómo Él ha arreglado las cosas para que nosotros seamos personas entendidas. Ese entendimiento se convierte en sabiduría cuando lo aplicas. Vas a ser una persona sabia. ¿Por qué? Porque estás aplicando las normas divinas a tu vida espiritual, a tu vida natural. Vas a tomar decisiones basadas en la palabra de Dios.
Y eso es lo que te va a dar a ti la máxima felicidad, la máxima alegría, todo lo que es bueno, todo lo que Dios da, porque te está dando capacidad. Entonces, todo eso se los doy para que ustedes sepan. Ahora entramos a este incremento. Pues, ¿cuál es el propósito actual, el día de hoy, de la ley mosaica en la edad de la iglesia? Bueno, yo les he enseñado a ustedes que los 10 mandamientos tienen el código que mantiene a un país vigoroso y vibrante. Porque resulta que los 10 mandamientos en la parte política mantiene la vida humana en el centro del quiasmo. Recuérdense lo que es el quiasmo. Permítanme borrarles aquí para refrescarles la memoria. ¿Okay? Voy a borrar todo esto. Hay que poner esto de medio lado porque no se ve en el internet. Ya me dijo mi hermana, está escuchando esto y me dijo que no se veía la pantalla en el internet porque refleja la luz. La voy a tener que poner hacia adelante. Entonces, lo que les quería enseñar es el propósito actual de la ley mosaica. Esta letra es la letra griega kai, ¿verdad? Y está traducida en el español ki. Y el quiasmo es el uso de esa X invertida para poner los 10 mandamientos. Le quitas esta parte de aquí, ¿verdad? Sigue siendo un quiasmo. Y aquí están los 10 mandamientos. Aquí en el medio está la vida humana. Y la vida humana, lo que te dice la palabra de Dios es que la vida humana es sagrada. ¿Por qué? Porque tiene el libre albedrío de la persona. Nadie te puede obligar a creer en nada, entonces lo que tú quieras. Dios no se va a meter contigo. ¿Okay? Pero la vida humana es la que contiene la volición o voluntad, ¿verdad? Del ser humano. Y esa es protegida por la ley mosaica. Ese es el quinto mandamiento. A medida que tú vas al cuarto mandamiento y al sexto mandamiento, al tercer mandamiento, al séptimo mandamiento, al primero y segundo mandamiento y al octavo y al noveno mandamiento, todo esto se forma un emparedado o un sándwich, ¿verdad? Que protege a la vida humana. Entonces Dios está protegiendo a la vida humana porque la vida humana es muy importante. Y eso es esa es la aplicación de la ley mosaica el día de hoy, que todos los mandamientos que se encuentran en la ley mosaica se utilizan a la final para salvaguardar la vida humana. Y tienen que ver, al lado de ellos, tienen que ver con el matrimonio y la familia, con la propiedad, con el lenguaje y con el uso de ¿qué? De no tendrás otros dioses delante de mí. Eso es lo que Dios quiere, que nosotros seamos fieles a Él para que Él nos pueda bendecir. Entonces, otra de las cosas interesantes con la ley mosaica es que la ley mosaica pertenece a la palabra de Dios y todavía tiene valor para el creyente de la edad de la iglesia porque la ley define la libertad humana en una nación cliente de Dios en la edad de la iglesia y lo hace en términos de libertad del establecimiento y de la libertad espiritual. El establecimiento divino, miren, para los creyentes, como yo les he dicho anteriormente, hay algo que no tiene el incrédulo, que no puede ver. Y me refiero a las instituciones divinas. Dios ha formulado instituciones divinas. La primera es el libre albedrío voluntad. La segunda es el matrimonio. El matrimonio es importantísimo. La tercera es la familia. Y la cuarta es el nacionalismo. ¿Okay? El nacionalismo. El nacionalismo protege a las entidades para que el evangelio pueda ser predicado. El movimiento que vemos el día de hoy es en el internacionalismo, que quieren hacer países sin fronteras, que se mezclen los países todos con todos. ¿Para qué? Para debilitar el evangelio de la salvación. Por eso es que ustedes ven que en Europa están metiendo gente de todas partes del mundo. Aquí se está tratando de hacer lo mismo en los Estados Unidos. No solamente están trayendo personas de Sudamérica, Centroamérica, sino personas del otro hemisferio, además de mexicanos, a los Estados Unidos, pero no con visa, sino porque quieren entrar y son 80,000 personas que quieren entrar destruyendo de esa forma la ética nacional. Y eso va en contra de la palabra de Dios. Eso no es nuevo, eso lo hizo Nabucodonosor. Cuando, por ejemplo, Nabucodonosor entró a Israel, al reino del norte, ¿qué hizo? Se llevó a toda la población al otro lado para cambiarle la manera de pensar. ¿Por qué? Porque de esa manera ellos subyugaban. ¿Y qué es lo que quieren las Naciones Unidas? Subyugar al mundo entero bajo el internacionalismo, que es satánico. El nacionalismo es bíblico y el internacionalismo es satánico, porque ellos lo que están tratando de hacer es tener el milenio
antes de que venga el Señor Jesucristo. Satanás trata de poner el milenio, la paz mundial. La paz mundial no va a existir hasta que regrese el Señor Jesucristo. No va a haber tal cosa. O sea, no estén escuchando canciones de sirena porque no va a suceder. Guerras y rumores de guerra hasta que yo regrese, dice el Señor. Que vas a eliminar el hambre. Eso nunca va a ocurrir. Los pobres los tendrás contigo siempre. ¿Quiénes no son pobres? Las personas que se apegan a la palabra de Dios, porque Dios lo bendice, Dios se encarga de bendecirlo. Pero si te apegas al sistema de Satanás, tú vas a recibir lo que tú estás buscando. Que voy a acabar con, o sea, todas estas panaceas que utiliza el ser humano, dice que para arreglar el mundo vienen del sistema cósmico, que no vienen de Dios. Eso es algo que está. No te estoy diciendo que el cristiano individualmente no puede ayudar al pobre, que le puede dar de comer al hambriento, que pueda ir a visitar a las personas que están en el hospital o que puede ir a la cárcel. Claro que sí, pero no como sistema, me explico. Eso lo hace la persona a medida que va creciendo porque Dios le toca el corazón y lo orquesta para hacer eso, señoras y señores. Entonces, es muy importante que entendamos la cosa de la manera correcta, no de la manera incorrecta. Entonces, la ley mosaica pertenece a la palabra de Dios y es utilizada pues en la iglesia en términos de libertad. Si estas cosas son violadas, se acaba la libertad. ¿Okay? Se acaba. Entonces, número 2, la ley mosaica define la manera de operar de una nación bajo el establecimiento divino en términos de moralidad y virtud. Fíjense qué interesante porque la ley mosaica lo propone, moralidad y virtud. ¿Por qué? Porque lo hace salvaguardando el matrimonio. ¿Cuáles son los ataques en contra del matrimonio? La pornografía. La pornografía destruye el matrimonio. La pornografía socava la autoridad del hombre ante la mujer. La pornografía destruye la capacidad del hombre de ser viril. Llega un momento que el hombre está viendo tanta pornografía que ya no puede ser hombre sin ver pornografía o sin inventarse cosas raras, ¿verdad? Que eso no es el diseño divino. Y cuando destruyes el matrimonio, destruyes la familia. Vienen los divorcios, ¿verdad? ¿Y cómo socavas el libre albedrío o la voluntad del ser humano? Fácil, lo haces con las drogas. Con las drogas la persona ya lleva a tener un high, se eleva y se olvida de sus decisiones. Sigue haciendo cosas que van en contra de estar y se destruye. Internacionalismo. ¿Cuál fue el único tema que existió en las últimas elecciones? ¿Quién abrazaba estos 4 sistemas que utiliza Dios para salvaguardar a la nación? ¿Okay? Comienza con el nacionalismo. ¿Cuál era el único de las personas que estaba corriendo para la presidencia que era nacionalista? Donald Trump, el único. Todo el mundo era internacionalista. Todos los demás pertenecen al sistema cósmico. No te estamos diciendo que es una persona perfecta porque nosotros sabemos que no hay nadie perfecto. No existe tal cosa. Pero para salvaguardar a la nación nosotros tomamos nuestras decisiones basadas en la palabra de Dios. Entonces, todo eso es importante. Todos estos candidatos que están de acuerdo con el homosexualismo y con la libertad, ¿cuál es el ataque de la identidad de género? Está atacando el matrimonio, la institución divina número 2. ¿Se dan cuenta? No es porque nosotros queramos y digamos que esta gente nos sirve y que los odiamos. No, de ninguna manera. Nosotros no odiamos a nadie. Nosotros queramos que todos procedan al arrepentimiento y se salven, ¿verdad? Porque Dios ama a todas las personas. La persona puede ser homosexual y Dios lo ama. Puede ser lesbiana y Dios la ama. O sea, Dios no te va a retirar el amor simplemente porque tu naturaleza pecaminosa te llevó por esos lugares. Él te sigue amando, eres tu Dios. Está salva la persona. Pero lo que pasa es que va destruyendo como cáncer todo lo que es la institución nacional. ¿Cómo sabemos esto? Bueno, yo les he enseñado a ustedes lo que es la Torre de Babel. Les he enseñado la Torre de Babel. ¿Qué hizo Dios en la Torre de Babel? Bueno, les confundió los idiomas a las personas. ¿Por qué se las confundió? Porque no querían que se destruyeran. Ellos quisieron hacer un mundo sin Dios, un gobierno mundial sin Dios. Y Dios dijo, no, Señor. Y les cambió los lenguajes, se tuvieron que separar y se tuvieron que ir a formar sus entidades nacionales separadas porque no se entendían con nadie. Solamente con las personas que se podían entender, con eso vámonos entonces nosotros, apartémonos y hagamos y nos ponemos allá. Vámonos lejos de aquí. Y aquellos se fueron para allá. Y ellos forman linderos nacionalistas. ¿Por qué? Para salvaguardar a la raza humana para que no se destruyera. Eso viene a través, lo primero que ocurrió fue el diluvio universal. El diluvio universal, después del diluvio universal, es que se hace esta torre de Babel. Si se dan cuenta, en las planicies de Sinar. Pero
Y eso, de paso, ese gran fue catastrófico lo que pasó con el diluvio, pero ahí lo que pasó es la separación de Pangea, cosa que vamos a estudiar al terminar las clases que estoy dando los domingos. Eso pasó rapidísimo, en menos de un año se cubrió la superficie de la tierra entera a través de grandes tsunamis repetitivos. ¿Por qué? Porque Pangea, que era la parte geográfica, se abrió y se retiró. En 120 días se retiró y eso formó maremotos por toda parte del mundo y el agua subió hasta las montañas más altas y allá hay depósitos de las cosas más chiquititas del mar. ¿Okay? Por eso. Pero, ¿por qué? Eso sucedió porque había llegado la raza humana a tal degeneración que Dios los tuvo que destruir, con la excepción de Noé y su mujer y sus hijas y sus hijos, con la excepción de ellos. ¿Okay? Y volvieron a poblar. Eso es hay 3 veces que va a ocurrir eso en la faz de la tierra. Eso es una de las veces que ocurrió. Bueno, de todas maneras, la ley mosaica define la manera de operar de una nación bajo el establecimiento divino en términos de moralidad y virtud, y la moralidad de la ley mosaica no es virtud mientras que la persona es una virtud mientras que la persona no entra en arrogancia. La arrogancia es el pecado original de Satanás. Es el peor pecado que puede ocurrir. ¿Saben en qué se define la arrogancia? Mi plan es mejor que el tuyo. Eso es lo que el hombre le dice a Dios. Mi plan es mejor que el tuyo. Esa es la arrogancia, así en lo más básico. Y dice, no, yo tengo un plan para tu vida. No, a mí no me interesa, yo tengo mi propio plan. 40 años en la faz de la tierra y yo sé más que tú. Un mosquito insignificante creado dice que sabe más que Dios. Órale pues. Claro, sale de Mensópolis porque de ahí pertenece y no lo vas a sacar de ahí hasta que no conozca la palabra de Dios. Si no conoces a tu creador, eres de Mensópolis. Te crees en todas las mentiras que existen y vas a seguir en eso, pues ya es tú decides estar ahí, ese es tu asunto. Sigue ahí, nadie te va a decir nada, pero no te vengas a quejar después de que las cosas te van mal, porque tú vas a tomar decisiones sin la omnisciencia de Dios, que es la que te protege. Porque si tú sigues la palabra de Dios, que es omnisciente, o sea que ve todas las cosas, entonces tú no vas a cometer errores porque estás haciendo caso de lo que dice tu Señor que te ama, tu Dios que te creó que te ama. Y dice, ven aquí, hijo mío, haz esto y esto y esto, y yo te voy a bendecir. Dice, no, yo tengo mi propio plan. ¿Qué pasa con tus hijos cuando hacen eso? Tú le dices a tus hijos, mi hijo, haz esto y esto, y te va a ir bien. Y no, no quiero hacer eso, haz lo que da. Ok, haz lo que quieras, pues, y verás lo que te va a pasar. Lo mismo, la misma cosa. Entonces, la ley número 3, la ley mosaica, verifica ciertos principios del código número 3 que están relacionados al principio de la libertad a través de la victoria militar. La victoria militar es importantísima para la nación cliente de Dios. Esta es una nación cliente de Dios. ¿Okay? ¿Y qué dice la palabra de Dios acerca de esto? Que la nación cliente tiene que estar armada hasta los dientes, tener la mejor de todo, que tenga el armamento bélico más extraordinario y un ejército el más poderoso del mundo. ¿Para qué? Para eliminar a sus enemigos, porque nosotros estamos viviendo en el dominio de Satanás. Y los Estados Unidos es un país que fue creado pues, bajo los principios cristianos, pero sigue siendo del sistema cósmico. Todos los países y todos los gobiernos están gobernados por el sistema cósmico, señoras y señores. Uno se apega más a la palabra de Dios porque tiene más creyentes que están maduros, que conocen lo que es la palabra de Dios. De otra forma, es un desastre completo. Entonces, todo esto es importante, como pueden ver ustedes, porque a nosotros nos deja saber cosas maravillosas. Al principio, el principio de la libertad a través de la victoria militar. Ustedes verán que todos los países que tienen libertad tienen victoria militar. No lo puedes tener sin victoria militar. Segundo, el control del crimen a través de la pena capital y la debida jurisprudencia. La pena capital es bíblica. Si una persona mata a otra persona, pierde su vida. Si un hombre viola a una mujer, pierde su vida. Si un hombre viola a una niña, un niñito que le hace un daño a otra mujer, pierde su vida. Así de simple, ya está, se acabó el mal. ¿Cuántas veces vas a comer? Hoy en día las personas cometen un crimen y lo meten, le dan cadena perpetua, ¿verdad? Y si el crimen es muy horrible, 3 cadenas perpetuas, o sea, 3 vidas completas. ¿Quién va a vivir 3 vidas completas? Si te dan cadena porque te has comportado bien y te has enderezado. ¿Okay? Sacas al criminal afuera de nuevo para que haga lo mismo porque tiene una naturaleza pecaminosa que tiene tendencias que no va a cambiar. Es como tú no vas a cambiar las puntas a un leopardo, ¿verdad? Tiene sus
pecas y quedamos así, ¿cómo se llama? Su pinta, ¿verdad? No se la vas a cambiar, es leopardo y él hace lo que le da la gana y sigue siendo leopardo aunque lo metas a la cárcel. ¿Sí? O sea que él sabe, o sea que no vas a cambiar. La ley mosaica dice, pierde la vida, inmediatamente, y no pasa por un proceso de apelación. La importancia de lo sagrado, de la privacidad y de la vida, porque si tú no tienes tu privacidad, tienes que tener privacidad. O sea, que lo que tú haces es tu bronca, no la bronca de nadie más. ¿Okay? De nadie más. Hoy en día, a través del teléfono, si tienes teléfono y tú mantienes, ustedes ven que yo no tengo prendido la cámara, ni por aquí, ni por aquí. Porque ellos están viendo todo lo que tú haces, todo. Y están escuchando todo lo que tú dices. De noche, de mañana, cuando te levantes, violaron tu privacidad. Eso es parte de la ley mosaica. ¿Okay? Segundo, que cuando hacen eso, vas a tener, van a incurrir en tu vida. En estos momentos no te hacen nada, pero cuando venga un tirano, ellos van a saber tu perfil. Saben qué te gusta, qué no te gusta. Ellos saben todo lo que tú compras, ellos saben todo lo que tú haces, ellos saben todo lo que tú miras. Todo lo que tú miras lo saben. O sea, a la computadora no se le olvida nada, nada. ¿Me explico? O sea que tienes que tener cuidado como persona inteligente, no meterte en las páginas de web a hacer cosas que no son, porque ahí estás dejando tu expediente. Todo está quedando ahí por escrito. Entonces, muy interesante porque la sagrada de la privacidad, de la propiedad y de la vida lo da la palabra de Dios a través de la ley mosaica. Y después las funciones de sentido común de la vida, tales como la cuarentena, una dieta adecuada, el mantenimiento de higiene, todas esas cosas están en el código de la ley mosaica. Bueno, entonces todo esto es parte de lo que les estoy diciendo, pero se nos acabó el tiempo. Lo que vamos a hacer la semana que viene, vamos a seguir con el código número 2 de la ley mosaica, porque como ustedes pueden, esto tiene una cantidad de cosas tan interesantes para nuestra vida que tenemos que aprenderlas para que nosotros no pasemos por problemas adicionales cometiendo errores, porque nosotros somos expertos en cometer errores, señoras y señores. Entonces, cuando tú conoces la palabra de Dios, disminuyen los errores, disminuye la desobediencia con Dios. ¿Qué quiere decir eso? Desobediencia es pecado. Tú disminuyes la desobediencia, disminuyes el pecado, porque es la misma cosa. El pecado es desobediencia con lo que Dios te dice. Ahora, ¿cómo vas a hacer eso? Conociéndolo y amándolo, porque lo vas a hacer por amor. No porque alguien te dice que va a perder la salvación, no, porque lo amas, es tu padre. Decir que vas a perder la salvación es como si un padre le dijera a su hijo de 2 años, si no te portas bien te vas de la casa. Óigame, un bebé un muchacho de 2, 4, 5 años que le digan que se va de la casa, ¡wow! ¡Qué trauma tan impresionante!, ¿verdad? No, eso no lo va a hacer Dios, Dios te ama, ¿ok? Olvídense de eso. Bueno, entonces terminamos ahí, señoras y señores. Amado Padre, te damos las gracias por el privilegio extraordinario que nos has dado de escuchar tu palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando, Señor amado, para seguir creciendo, para conocer este plan extraordinario que tienes para nuestra vida, Señor. En tu gran amor lo has diseñado. Tú nos creaste para vivir en esta época, con el idioma que hablamos, de la raza que tenemos, de todo lo que somos el día de hoy. Tú lo diseñaste, Señor amado. Somos tuyos, Señor, y tú nos amas y nos das la información para que nosotros te podamos conocer profundamente. No hay diferencias. Aquí lo único es la fidelidad. Ese es tu barómetro, Señor amado, con el cual tú mides a todas las personas por igual. ¿Qué tan fieles somos contigo, Señor? Ya nosotros sabemos lo fiel que tú eres con nosotros. Ahora nosotros queremos subir en nuestra fidelidad y eso comienza conociéndote más y más y más y más para hacer tu santa voluntad. Te pedimos entonces que todo lo que hagamos en nosotros tenga la máxima producción espiritual para la gloria y la honra de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. En su nombre te lo pedimos. Amén.